Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo usar el plugin de 3D Max llamado Floor Generator, tanto así como su instalación y su uso, que es básicamente para hacer despieces tanto de madera o losetas de cualquier tipo de material. Así que empecemos con el video. Y bien, una vez en el 3D Max les voy a enseñar cómo instalar el Floor Generator. Para empezar nos tenemos que ir a nuestro navegador y escribir la palabra Floor Generator, y por lo general el primer link es el que le tienen que dar, que es de cgsources.com. Le voy a dar clic izquierdo y lo único que tienen que hacer aquí es crearse una cuenta e irse a la versión gratuita y descargarla. Una vez descargada les va a salir este pequeño archivo en formato zip, y lo que hay que hacer es descomprimirlo. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar en extraer aquí. Una vez extraído nos va a salir una carpeta, un folder. Le voy a dar clic izquierdo y aquí puedo ver todos los plugins para las diferentes versiones del 3D Max, que sería esta opción del Floor Generator. En mi caso yo tengo el 2019, voy a seleccionar este y lo voy a copiar. Ahora bien, ¿dónde lo tengo que copiar? Simplemente voy a abrir el archivo de texto que viene aquí y me dice que copie el archivo .dlm, que sería estos, a el folder de plugins del 3D Max. En la descripción del video de igual manera les voy a dejar la ruta que generalmente tienen sus computadoras para que lo puedan instalar de forma correcta. Ahora bien, una vez instalado, teniendo el 3D Max, yo voy a hacer un rectángulo. Le voy a poner unas medidas de 200 por 200 centímetros. Y aquí en la pestaña de modificadores, en mi lista, yo puedo escribir la letra F y buscar el Floor Generator. Si tú no lo tienes aquí es porque probablemente lo instalaste mal. Asegúrate de seguir la ruta para que te aparezca este Floor Generator. Es importante que tengas tu 3D Max cerrado cuando instales el archivo en tu carpeta. Ahora bien, le voy a dar clic izquierdo y pueden ver cómo está el despiece de nuestro Floor Generator. Pero bien, vamos a borrar todos los valores para explicarle lo que vamos a hacer a continuación. Yo le voy a poner a todos unos valores incorrectos para que podamos empezar desde cero. Ahora bien, de entrada les va a salir un objeto sólido, que sería el Floor Generator, que acuérdense que es para hacer los despieces de madera o despieces de alguna loseta, de algún material que tengan, tanto en pisos o en algún muro de su proyecto. Es importante saber que lo único que vamos a tocar de todos los parámetros del Floor Generator es el que dice board size y variation per board. Para empezar, el más importante es el board size, y les voy a explicar cómo va esto. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer una duela de madera. Para eso nos vamos a ir a Max Length, que por default está como en 1000 centímetros o en 10.000, ahí dependiendo de su 3D Max. Y yo le voy a poner la parte más larga de la duela de madera. En este caso le voy a poner 120 centímetros. Ahora bien, el siguiente valor que hay que tocar es el Max Width, que es el valor, el lado menor de nuestra pieza. En este caso le voy a poner 10 centímetros. Ahora bien, aquí pueden ver cómo se va desfasando cada dimensión de cada madera. Ahora, el Grout Length es la separación que va a existir entre las piezas. Las piezas no se van a tocar y van a tener una separación de 5 centímetros. Yo le puedo poner 10 centímetros, le puedo poner 1 centímetro, y pueden ver claramente este pequeño detalle, ¿no?, que algunas piezas tienen. Por ejemplo, en Grout Length lo correcto generalmente es 0.1 o 0.2, valores sumamente chicos, pero que se llegan a apreciar en nuestro render. Ahora bien, el Mean Offset es el porcentaje de traslape que va a tener nuestras piezas. Por ejemplo, si yo le doy un 0, pueden ver cómo claramente está totalmente recta esta duela de madera. Si le doy un 50, a cada mitad de la pieza de arriba se va a traslapar la pieza de abajo. Aquí pueden ver claramente cómo está este efecto, como si fuera una pared de ladrillos.
En este caso no quiero simplemente le puedo mover a 70 o a 25 o el valor que más les agrade. Por último, las últimas dos opciones que tenemos es el extrude y el bevel. El extrude básicamente va a ser la altura de la pieza. Si yo le doy 50 centímetros, va a tener 50 centímetros de espesor o de altura, como quieran llamarle. En este caso lo voy a poner simplemente de 1 centímetro, o bien puedo apagarlo y que no tenga ninguna elevación. Y en este caso lo voy a dejar activado de 1 centímetro. Y por último está el bevel. El bevel lo único que es un pequeño detalle que hacen que las piezas no acaben a 90 grados en sus bordes, en sus esquinas, ya que en la vida real ningún objeto es perfecto, como pueden ver aquí, y que acaba a 90 grados. Siempre tiene como un pequeño desgaste o alguna imperfección. Por ejemplo, si yo lo dejara así, sería un detalle no realista. Para eso tenemos el bevel, para hacerle un detalle mínimo para que parezca que no acaba a 90 grados. Y por último, ya casi tenemos toda nuestra dola de madera, pero para darle un toque extra, yo me puedo ir a la parte de Variation per Board, y aquí voy a manejar el que dice Max Tilt y Min Tilt. Lo que voy a hacer con esto es que las piezas no estén todas juntas al mismo nivel, que haya una cierta variación entre cada pieza, que por lo generalmente en algunas doras de madera, más en las exteriores, podemos apreciar este detalle. Por ejemplo, si yo le doy un 1, aquí pueden ver claramente cómo el desfase de estas piezas se va alzando a cierta altura. Si yo le doy, no sé, un 10, voy a exagerarle, pueden ver claramente cómo se va alzando. De igual manera, si yo le doy en Min Tilt, va agarrando un detalle mayor. En este caso 10 es mucho, 1 también sería pues muy grande, porque la cantidad de la altura es mucha y va a parecer una madera descuidada, una madera vieja. Y por lo generalmente eso no es lo que queremos. Simplemente queremos un pequeño detalle. Simplemente le voy a dar 0.2 y 0.2 o 0.1. Y aquí pueden ver un ligero detalle en nuestra madera, que si yo me voy en una vista right, podemos ver cómo está la randomización de cada pieza. Y bueno, eso sería básicamente todo por el video de hoy, y espero que les haya gustado, que les haya servido, y si les sirvió, por favor compartan, denle like o suscríbanse a nuestro canal. De igual forma, no olviden que tenemos páginas de Facebook y de Instagram en donde pueden ver más contenido tanto de renders y de trabajos educativos. Así que hasta la próxima.